Total, usted me ve y me escucha, así que cuando yo le diga, bienvenido, cuando yo le diga bienvenido, usted habilita, ¿le parece? Correcto. Tengan ustedes muy buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí recién estaba leyendo un poquito y como dice el amigo Mario, un clásico de los sábados. Puede ser 9, puede ser 10 de la noche, pero aquí estamos presentes todos los sábados para hacerle la compañía a ustedes. Así que muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Hoy vamos a estar con el doctor Alberto Gómez Fuertes. Les voy a hacer la presentación al doctor. Es una presentación larga, es impresionante el profesional que tenemos hoy y lo lindo de esta charla es que nos va a hablar del cómo mirar el mundo o cómo miramos el mundo desde los ojos coleccionistas. Él es profesor e investigador con varias investigaciones publicadas y 5 patentes presentadas en el INDECOPI. Profesor, asesor universitario y conferencista internacional, donde ha visitado más de 45 países. Presidente de la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo, AICODE, con especial estatus consultivo con el económico y social de la ONU desde el año 2019. Doctor en Criminología y Ciencias de Seguridad por la Universidad de National University of Criminal and Security Science, con una tesis doctoral cuyo título es Inteligencia Tecnológica en la Lucha del Crimen. Me pidió él un poquito que lo acorte a su presentación, pero vamos a seguir. Entre otras cosas, ha sido nombrado representante para el Perú en varias organizaciones no gubernamentales y en organizaciones intergubernamentales, y siendo distinguido en muchas ocasiones con distinciones nacionales e internacionales. Posee distinciones internacionales y nacionales con numerosos reconocimientos. En Perú, en el año 2016, se le ha conseguido la medalla de tercer grado de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, diploma de mérito y medalla de la Región de Libertad, Perú, visitante distinguido y diploma de la Municipalidad de Trujillo, Perú. En el año 2019, en lo que vamos del año 2020, ha impartido más de 200 cursos, jornadas, seminarios y conferencias magistrales con organismos públicos y privados de varios países, participando en congresos nacionales e internacionales en varios países sobre temas como desarrollo sostenible, una nueva forma de ver la vida y el mundo,
emprendimiento, investigación, innovación y desarrollo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, crimen organizado y seguridad transnacional, seguridad ciudadana, derechos humanos y delitos contra las personas, la esclavitud del siglo XXI, ética, política y democracia, negociaciones internacionales en mundo globalizado, modernización de los estados y de las administraciones públicas, democracia y liderazgo, gestión pública. El profesor Gómez Fuertes nace en España el 6 de septiembre de 1962. Desde hace 5 años se encuentra en Perú, donde ha establecido su residencia por motivos personales en Chiclayo. Le vamos a dar la bienvenida. Le digo que su currículum es muchísimo más grande, pero bueno, lo hemos acortado un poquito y estamos ante tremendo investigador y tremendo profesional. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Un placer tenerlo aquí en vivo. Bueno, el placer es mío que me hayas invitado, Javier, que se me haya invitado a conectarme con Argentina. Las distancias se acortan a través de Internet y yo creo que estamos próximos y estamos muy cercanos, ¿no? Es así. Así es. La tecnología nos acortó la distancia. Siempre decimos, acorta distancia a los que estamos lejos y aleja a los que estamos cerca muchas veces, ¿no? Sí, pero bueno, es un gusto poderos acompañar y poder estar en Argentina esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias. Y ante todo, en esta charla hay una novedad que quisiera que usted la comente, porque la va a comentar mejor, donde aquellas personas, más o menos le voy anticipando, aquellas personas que participan como oyentes en esta charla, van a tener un diploma, un certificado internacional. ¿Lo puede comentar usted? Sí, a ver, el hecho es el siguiente. Nosotros, o sea, yo como presidente de la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo, o sea, tenemos un acuerdo con GLOCE, que es una certificadora de Estados Unidos. Entonces, en algunas de mis intervenciones públicas, y sobre todo en esas que son gratuitas, o sea, y que se participa de una manera desinteresada, sí que hay posibilidad de que se pueda certificar. Pero eso se tiene que hacer a través de tu persona, es decir, enviándome un listado de esas personas a las que hay que enviar. Nosotros obtenemos un código de certificación y a partir de ahí, precisamente, tú puedes personalizar a cada uno con ese código de registro, precisamente su participación en esta ponencia, ¿no? Es así. Tramitaremos de la misma manera, es decir, mañana cuando se termine hoy esto, enviaré un correo a México, México tramita y directamente pues te hará llegar, nos hará llegar precisamente a nosotros el certificado tipo que se pueda personalizar para cada una de las personas que tú ya hayas indicado. Entonces yo sí que necesito un listado de personas y con ese listado enviamos para poder certificar la asistencia precisamente a esta conferencia mía. Perfecto, perfecto, muy bueno. Entonces, ya saben, me van mandando después los datos a mí, ahí me tienen en el Messenger, todos los que quieran mandarme el certificado, así que ahí van a poder luego recibir esto. Bueno, vamos a empezar, le voy a hacer una pregunta, la pregunta básica. ¿Usted colecciona? Yo he coleccionado desde pequeño y sigo coleccionando. No soy un coleccionista que se dedique profesionalmente a ello, pero yo creo que soy una persona inquieta y todo el mundo coleccionamos. Todo el mundo queremos tener algo y algo que sea diferente. Y sea en plantas, sea en numismática, sea en filatelia o sea en cualquier otra cuestión de la vida, desde las fotografías hasta cualquier ámbito en el que la persona se desenvuelve. ¿Y qué es lo que forma parte hoy de su colección? Bueno, tuve que dejar en España, tuve que dejar parte de mis libros de 1542, 1546, tuve que dejar parte de una colección de 200 obras de arte, parte de pequeñas piezas que con mucho esfuerzo se fueron también consiguiendo,
no solamente de pintura, sino de algunas otras cosas, y que es una vida, ¿no? Pero que a veces hay que dejarlo todo para poder encontrarlo todo. O sea, y ya lo explicaba en otra ponencia, ¿no? En Perú. O sea, yo creo que uno tiene que ser generoso como para dejar y poder encontrar, poder descubrir cosas diferentes cuando alguien ha sido generoso para dejar todo. Entonces, en España tuve que dejarlo todo porque no pude traer nada a Latinoamérica. Es así. Y ahora, Hoy, pues, sí, sí, perdón. y ahora, pues mis pequeñas cositas, ¿no? Que de vez en cuando vas adquiriendo, vas comprando que te gustan, que quieres tenerlas cerca, que quieres visualizarlas, que quieres verlas. O sea, que cuando te levantas de la cama las miras, las admiras y que te hacen un poco al menos sonreír, ¿no? Así es, así es. Le llenan, como dice, el alma a uno. Hoy Eso es. está en Perú, hoy está en Perú. ¿Nos puede contar qué está haciendo? Porque Mm. había escuchado que está haciendo una cosa muy linda con el tema de alimentos. ¿Nos puede contar? Bueno, hoy he estado, llevo 3 días prácticamente en la cama, prácticamente con medicación y viniendo el médico todos los días a inyectarme, porque la verdad que tuve hace cosa de 10 días un tirón en la espalda, no se recuperó bien, tuve que ir a la finca para ver precisamente unos árboles, una finca de investigación, y ahí pues empeoré y la verdad es que eso se convirtió en una inflamación del nervio ciático que no he dejado de atender ni un solo compromiso, pero que eso hace que efectivamente tenga unos dolores a veces muy fuertes. Estoy casi mejor sentado que tumbado, no puedo prácticamente casi andar y bueno, pues pero voy mejorando un poquito, ¿vale? Gracias a Dios todos los días estoy atendido. Hoy he podido impartir una clase esta tarde y atenderos también a vosotros, porque, bueno, no soy de las personas que nunca ha dejado un compromiso, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que, Javier, cuando te pusiste en contacto conmigo, la ilusión era muy grande. Para mí era también un honor compartir contigo, porque te vi una persona, además de decente, una persona con valores, y eso pues hace que uno sume sus esfuerzos para poder compartir su conocimiento, ¿no? Y lo digo de corazón. Es cierto que han sido días para mí duros. En esa finca pues estamos haciendo algunas investigaciones de las 5 patentes que hay. Yo he cedido todas al país para que con eso se puedan desarrollar algunas cosas. Ahora mismo mi gran ilusión sería crear un alimento nutricional que se pueda, precisamente para los más desfavorecidos de la sierra, pues se pueda efectivamente con algas y con otro tipo de productos podamos, digamos, alimentar o nutrir o complementar precisamente la nutrición de algunas personas, porque bueno, a veces es muy triste que te lleguen las chicas de 14 años, a veces embarazadas, que se les caen los dientes por faltas de calcio, o personas que por otro tipo de cuestiones económicas en este momento difíciles, pues ni siquiera tienen las vitaminas o los alimentos básicos, ¿no? Entonces yo creo que crear algo para contribuir a mejorar la sociedad, eso creo que, Javier, es lo más grande que uno puede hacer en la vida, ¿no? Es colaborar para que otros puedan estar también un poquito mejor. Totalmente, yo creo que los seres humanos tendríamos que entender eso, que tenemos que llegar para dar y que mientras más damos, después vamos a recibir solo, sin necesidad de nada y dejar un legado, creo que tenemos que entender eso los seres humanos. Esto que está haciendo, la verdad que me llamó la atención, un espectáculo, una barbaridad, y también me encanta poder transmitirlo, poder difundirlo. Eh, Usted es una persona que anduvo mucho por el mundo. ¿Hay algo que lo sorprende todavía? ¿Hay algo que le llama la atención Siempre, todavía? siempre el mundo te sorprende, ¿no? Pero bueno, conozco 42 países, viví la última guerra de Europa, que es la guerra de los Balcanes, yo tenía 23 años, teniendo que hacer un informe para Cruz Roja Internacional sobre los campos de refugiados. O sea, luego algo conozco. He tenido que vivir en mi país la situación que se vivió.
En otros países he vivido situaciones que a veces son muy dramáticas y créeme que muchas cosas aún todavía me siguen sorprendiendo para bien y para mal. Yo creo que los valores de la vida se han radicalizado, vemos lo mejor de las personas y estamos asistiendo a lo peor de las personas. Es decir, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es esa generosidad, ese compartir, ese sentir que todo el mundo pues, puede vivir en este momento, y lo peor pues es efectivamente ese egoísmo que todavía existe, donde hay mucha gente pues, que no comparte, ni siquiera sabiendo que a su alrededor hay gente que está tremendamente necesitada, ¿no? Entonces yo creo que esa polarización social cada vez es más grande, los problemas sociales cada vez están más agrandados y por eso pues no me sorprende. Pero bueno, me hace una persona sensible el tener un estatus especial desde julio del año 2019 con el ECOSOC de Naciones Unidas, me hace estar posicionado bien como para poder emitir informes internacionales cuando hay cumbres de jefes de Estado o hay cumbres de primeros ministros o hay cumbres de personalidades, pero créeme que no me hace una persona diferente ni por mis 300 páginas de currículum, ni por las condecoraciones que uno tiene, ni por el valor que a veces la sociedad te puede dar, ¿no? Yo creo que soy una persona que vive y siente como uno más, que lo único que hago es con mi conocimiento ponerlo al servicio de mejorar un mundo, que eso no es fácil, y que viendo que el mundo no mejora a grandes cambios, que es como me gustaría, pues probablemente se ha puesto a investigar un poco la naturaleza, sobre todo para ver si podemos contribuir con pequeñas cosas a que el mundo mejore, ¿no? Es decir, si desaparece el bosque seco en Latinoamérica, desaparecerá una gran riqueza que hay. Si desaparecen algunos árboles, como puede ser los faiques, los algarrobos, porque se utilizan para hacer polladas, para hacer precisamente carne a la brasa, pues probablemente lo que hagamos es que vayan desapareciendo otro tipo de vida alrededor. Entonces yo creo que hay cosas que hay que investigarlas, ¿no? Hay que preguntarnos por qué están pasando algunas cosas y sobre todo contribuir para que más gente se sume a ese club de personas que hacen algo por cambiar el mundo, ¿no? Y el mundo se cambia de muchas maneras. Se cambia cuando educamos a los jóvenes para coleccionar, para respetar, para vivir, para cultivar la historia, para mejorar el mundo, ¿no? Esa es un poco la clave. Usted sabe que cuando yo escuché su ponencia, desde el día que estuvo en Perú, nunca pensé, nunca se me ocurrió que uno coleccionando o enseñando a coleccionar o ayudando a coleccionar, también estaba aportando el granito de arena para dar ese salto de cambiar la mentalidad y cambiar el mundo. Como usted dice, a mí también yo veo en mi país nomás, en esto de la famosa grieta que estamos o de un lado o del otro, y que somos tan hermanos como siempre, y por el solo hecho de pensar distinto, hoy nos estamos tirando piedras. Entonces, cuando vi esta ponencia que hizo, la verdad que me llegó mucho y la quería compartir con las personas porque siento que también desde este momento, desde este lado podemos hacer algo para las futuras generaciones. Entonces lo quería tener. Le agradezco muchísimo porque yo sé lo que es un dolor de nervio ciático, es tremendo, tremendo. Así que le agradezco que usted esté con nosotros y la humildad que tiene, la verdad que le agradezco. Y bueno, le digo a la gente si quiere hacer alguna pregunta, está ahí el Facebook mientras tanto, y lo dejo a usted que comparta y que arranque, y no lo interrumpo más, y que arranque la charla. Sí, bueno, yo agradecer, Javier, porque, bueno, esto es posible porque hubo una conversación contigo, tú querías que efectivamente tu país pudiera tener también esa oportunidad de poder compartir precisamente esto y yo estoy feliz de poderlo compartir contigo. Sé que eres una persona entusiasta, no me pude quedar en el coloquio que se estableció
al final de aquella ponencia y he querido repetir, o sea, ver un poco algunas cuestiones de aquello que hablamos la otra vez para poderlo repetir. Pero sí que te doy las gracias porque tu sensibilidad yo creo que hace mejorar un poco la realidad en la que vives. Es verdad que cuando estás coleccionando y además estás educando y hay niños cerca que tienen afición para coleccionar, estás descubriendo un mundo de cultura, de historia, de arte y de conocimiento, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es contribuir a mejorar precisamente esa realidad que tiene nuestro mundo, ¿no? No sé si se ven bien las diapositivas, Javier. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, dichos ya todos estos preámbulos, pues la verdad es que para mí es un honor. Titulamos un poquito esta conferencia El coleccionismo, una forma de mirar y mejorar el mundo. Es algo que lo vivo y que lo siento. Yo quiero dar las gracias precisamente a Javier y a la asociación que tienes ahí en Argentina, con toda esa gente que te sigue, con toda esa gente que te escucha, precisamente por invitarme. No soy un coleccionista, digamos, grande, profesional. Soy un aficionado, pero soy sobre todo una persona sensible que mira el mundo de una determinada manera, ¿no? Por eso me siento muy honrado de poder compartir el conocimiento pues, con todos ustedes, ¿no? Y lo titulamos así, que es el coleccionismo, una forma de mirar y mejorar el mundo. Parto de una frase que dice que los gabinetes de curiosidades, como se los conoce en Alemania, se presentan ante el invitado como un teatro de lo estrafalario que permite la fantasía y al mismo tiempo el estudio. Por lo tanto, el coleccionismo es un estudio, el coleccionismo tiene que ver con el arte, con el conocimiento y con la cultura. Y por lo tanto, pues bienvenidos un poco a poder entender un poco esto. Todas mis conferencias, que serán en esta pandemia en 8 meses, algo así como 80 o 100, además de mis clases, pues siempre comienzo precisamente con estas primeras diapositivas que me parecen importantes, y es que tenemos que ser agradecidos precisamente en esta pandemia a todos aquellos que dan su vida, ¿no? Y a veces dan la vida por los demás. Gente que sale para ayudar a otros y que sin embargo se encuentran en el camino infectados por el COVID y que terminan muriendo, ¿no? Y sí que lo hago este pequeño agradecimiento con esa frase de un autor que me gusta mucho, que es Richard Bach, que dice que cada regalo de un amigo es un deseo de felicidad. Como este anillo es para ti, vuela libre y dichosa, más allá de los cumpleaños y a través de la eternidad. Y cuando nos encontramos, alguna vez que otra, cuando lo deseemos, en medio de la única celebración que jamás puede terminar. Estoy convencido que alguna vez nos encontraremos con esos seres queridos, con esas personas que ahora sufren, pero que estoy completamente seguro que en más de una ocasión nos vamos a tener que encontrar, no sé si en esta o en otra vida, con esas personas que efectivamente sufren pero gozan. Es cierto que quiero hablar desde, como dice Gaby Pérez Islas, hoy recibía una invitación para Ecuador para impartir una conferencia precisamente sobre esta situación, a veces de maltrato infantil o de situación de violencia que a veces se está viviendo en las regiones latinoamericanas. Luego confirmaré mi asistencia, no he podido todavía escribir, pero yo creo que tenemos que partir de que el corazón nuestro está roto y cuando el dolor es dolor, Javier, no podemos dulcificar el sufrimiento cuando es sufrimiento, o sea, y es sufrimiento, y ahora mismo pues estamos en una época en la que estamos sufriendo. Yo sé lo que sufren los argentinos, no solamente por el COVID, sino por todos los avatares que han vivido, que viven y que sufren y que sienten, ¿no? Y desde allí, pues yo sé que a veces los corazones están rotos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un corazón que está roto pueda sanar? Yo creo que esa es una cuestión. Yo creo que uno sana y sana su corazón cuando esa parte sensible es capaz de alegrarse de pequeñas cosas, ¿no? Y los coleccionistas, pues efectivamente se alegran de pequeñas cosas que ven, que miran, que admiran y que sonríen cuando las ven. Entonces, es una forma también que tenemos a veces de curar con pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a curar el corazón roto cuando la muerte ronda cerca,
no estamos muy acostumbrados. Yo creo que los muertos en estas pandemias no son números, son personas. Creo que apagar o encender ventiladores es decidir sobre la vida de las personas y, por lo tanto, hay decisiones éticas que son muy importantes. Pero yo creo que en esta pandemia estamos aprendiendo varias cosas, al menos yo, es que el sufrimiento es una parte importante de la vida, es que no es posible sufrir si tampoco esperar, que la esperanza se gesta en las relaciones humanas y que las personas somos mucho más que nuestro sufrimiento, que el sufrimiento se puede también trascender y que llega la hora. He visto por internet esta diapositiva que tienen ustedes ahí, que más que un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, de alma, de mente, de conciencia y de espíritu. Estoy plenamente convencido. Yo creo que el principal problema que tiene el mundo es un problema de educación. Por lo tanto, si contribuimos a educar desde el coleccionismo, desde la historia, desde el arte, desde la cultura, aprendemos a transmitir valores y consolidar valores de respeto, de ética, de interés general, pues estamos contribuyendo precisamente a cambiar el mundo y a cambiar y a darle precisamente un lavado precisamente a ese mundo. Yo creo que vamos a tener mucho trabajo durante los próximos años. Esto no se termina en estos meses. Vamos a tener que liderar nuevos modelos que surgen precisamente de la situación que estamos viviendo y que van a ser consecuencia precisamente de lo que estamos sufriendo. Y yo creo que liderar esos modelos hay que prepararse y tenemos que preparar a la gente joven para vivir modelos sociales totalmente diferentes. Yo creo que esta fiebre es el mayor exponente de globalidad o de globalización en el mundo. Yo que no sé qué va a ser volver a la normalidad. Ustedes tienen grandes regiones y regiones ambientales impresionantes, precisamente en Argentina. ¿Qué va a ser volver a la normalidad? La normalidad va a ser respetar más lo que tenemos, va a ser volvernos más insensibles, va a ser más depredadores, va a ser más curiosos y más respetables. Por lo tanto, yo creo que estamos descubriendo un nuevo hábitat. Por eso pienso y les digo a veces a mis alumnos que no me gustaría volver a la normalidad tal como se entiende en este momento, que la normalidad es precisamente una reflexión y un cambio que se tiene que producir. Yo creo que lo político, lo regional y lo local también es político. Hago un guiño siempre, siempre con mucho cariño y con mucho respeto a los pequeños. Yo creo que proteger el derecho y el territorio precisamente de esas entidades culturales, de esas comunidades nativas, creo que es fundamental. Creo que respetar el derecho a la privacidad, al aislamiento y a la cultura autóctona es algo esencial. Y bueno, pues estamos frente a un reto que es importante. Pero yo no quisiera ser muy pesimista hoy, sino todo lo contrario. Y quisiera ilustrar esta conferencia con precisamente el libro de Martin Luther King, que se titula Tengo un sueño, y es que lo dice muy claro y es muy importante. No podemos perder nuestros sueños para transformar la vida. Creo que a través del coleccionismo también podemos mejorar la vida y hacerla más agradable. ¿Y qué es hacerla más agradable? Para nosotros es más agradable tener algo que nos alegra, pues yo creo que es importante verlo, mirarlo, admirarlo, sentirlo. Y por lo tanto, tener sueños no es malo. Y también compartir esos sueños no es malo. Yo me alegré muchísimo de poder conocer a Javier. Yo creo que él es una persona entusiasta y si estamos aquí reunidos es precisamente por esa invitación y por ese entusiasmo de Javier. Hay una frase que me llama mucho la atención de Martin Luther King, que la tienen ahí. Somos propensos a juzgar a las personas por el índice de los salarios o el tamaño de los automóviles, en lugar de la calidad del servicio y la relación con la humanidad. Yo creo que tenemos que volvernos, después de todo esto, un poquito más humano. Hemos de pensar por qué fracasan los países. No es una casualidad a veces que los países estén fracasando. El origen del poder, de la prosperidad y de la pobreza es algo que se da. Yo creo que todavía es posible
creer en una utopía. Los coleccionistas contribuyen a preservar, a respetar y mejorar el mundo a través de sus colecciones y, por lo tanto, creer en esa utopía, en ese cambio social, nacional e internacional, yo creo que es importante como para poder entenderlo desde ahí, ¿no? Quiero poner una frase de Einstein antes de empezar un poco a plantear los retos que yo veo sobre el coleccionismo, y es que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y es verdad. Yo creo que cuando estamos mal y precisamente está todo que parece que está un poco torcido o está revuelto, yo creo que la imaginación, echarle ilusión y plantear la diferencia, creo que es mucho más importante esa creatividad y esa imaginación precisamente que tener mucho conocimiento. Yo creo que la colección y ser coleccionista es un término que procede del vocablo latino collectio, que significa, hace mención a un conjunto de cosas de una misma clase. Por lo tanto, quien tiene una colección es que tiene distintos elementos que pertenecen a una misma variedad o que se reúnen por su valor o por el interés que despiertan. La historia de los primeros museos surgen precisamente de aquellas personas que tenían avidez de conocimiento, avidez de poderío y no simplemente aventureros. Y ahí iniciaron precisamente esas colecciones de objetos que pasan precisamente de los gabinetes de curiosidades a ser el origen de los primeros museos. Bueno, sí que he puesto ahí una frase que es que para ser exitoso no hay que ser envidioso. Yo creo que en el mundo de las colecciones y de los coleccionismos y de los coleccionistas a veces hay mucha envidia. Yo creo que hay que romper ese estereotipo y sobre todo para dedicarse a perder ese estereotipo y dedicarse precisamente a trabajar juntos, ¿no? A trabajar juntos. Poseer, recopilar, acumular, mostrar y compartir son verbos que se incluyen dentro de la historia del coleccionismo, que nos hablan de una actividad que el hombre ha desarrollado como producto de amasar poder y riqueza, y en donde combina un acto de coleccionar con el mostrar lo coleccionado. Por lo tanto, muchas veces, ¿de qué nos sirve tener algunas cosas si no las podemos compartir? Yo creo que es bueno compartirlas y, por lo tanto, si podemos hacer educación desde ese coleccionismo, desde ese museo, desde ese arte del que podemos disponer, yo creo que es importante poder educar y poder compartir para que otras personas estén en esa misma línea. Almacenar objetos bellos o enigmáticos, a lo que hoy conocemos como lo que coleccionismo, es una empresa que comienza con un gran éxito en el Renacimiento italiano, probablemente en el siglo XV, y anteriormente ya existía. Yo no me quiero creer que las pinturas rupestres y esa colección de dibujos hechos en las cuevas no fueran parte de una colección de artistas neolíticos o del paleolítico en el que se dedicaban efectivamente a exteriorizar y a sentirse orgullosos de lo que ellos estaban precisamente también haciendo y estaban expresando. Yo creo que el hombre se ha situado en el centro de la realidad. El mundo es capaz, lo podemos ver con admiración a través también de las colecciones, y las colecciones pueden inyectarnos habilidades e inspiración. Por eso han surgido a lo largo de la historia esos mecenas que invitaban a sus palacios precisamente a los más renombrados artistas de la época. Por ejemplo, tenemos a Lorenzo de Medici, quien se dio a conocer por su asombrosa colección de escultura, de pintura, manuscritos o animales exóticos. Por lo tanto, el coleccionismo es muy antiguo y siempre se ha dado precisamente en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué características tiene una persona que es coleccionista? Bueno, coleccionar es un instinto muy humano y ya lo hemos dicho que es muy básico, muy básico. Es un elemento muy básico
es un elemento muy básico, muy antiguo, de personas organizadas, que son cuidadosas, algo obsesivas en su orden, de manera que a menudo una colección puede convertirse en una pasión durante toda una vida y con todo lo que ello puede comportar. A un coleccionista normalmente lo que más le gusta es el proceso de búsqueda, es decir, buscar, y ahí es donde se genera investigación. Es decir, voy a encontrar esa pieza o ese objeto fuera de lo común o difícil de obtener, con la historia que tiene detrás. Pero al lado de esa motivación hay otras características que también tienen los coleccionistas. Acostumbran a tener, son extremadamente ordenados, la mayoría, basan su elección en criterios personales, muestran lo que tienen con orgullo, eso es importante, y puede ser que no se den todas estas características a la vez, pero me parece que sí que se dan todas ellas en proporciones tal vez distintas a lo largo de la vida. Es decir, que no siempre estamos o tenemos las mismas características cuando estamos socializando nuestras colecciones, ¿no? Yo creo que acumular no es igual que coleccionar, y las características del coleccionista es eso, es un hombre ordenado y cuidadoso que muestra con orgullo precisamente su colección, aunque pueda estar segmentada o desordenada. No lo considero una persona con síndrome de Diógenes de acumular, acumular, acumular. ¿Por qué? Porque lo que existe es orden, lo que existe efectivamente es una sistematización en lo que hace y sobre todo una búsqueda de investigación en lo que está desarrollando, ¿no? Ahí. Hemos dicho que son ordenados, como ya hemos dicho anteriormente. Existe una vinculación psicológica con el objeto que a veces se colecciona y al que se quiere y se mima. El coleccionista es para toda la vida y para todos, es decir, la mayoría de los coleccionistas empiezan de pequeños, en su infancia, en la preadolescencia, dejan una época, continúan luego de mayores y, como afirma David Attenborough, célebre naturalista inglés, pues nos dice clarísimamente que es en la infancia donde se colecciona por naturaleza. Y coleccionar es identificar, es un instinto básico, algo enraizado dentro de la vida de las personas. Iniciado en la infancia, es un instinto básico que nos va a acompañar probablemente a lo largo de la vida. Yo tuve que dejar mis pequeñas colecciones en Europa, pero trato de alegrar mi vida, alegrar el sentido de mi vista, precisamente con pequeños detalles que también me gustan de la zona, de la región o del país donde estoy. Por lo tanto, no es que tengamos que abandonarlo todo, sino que seguimos efectivamente teniendo esa sensibilidad para poder disponer de esa inquietud y de esa curiosidad, es decir, de ese proceso de investigación. Yo creo que una colección tiene que estar viva, nunca jamás está completa, siempre hay algo que te llama la atención o que te puede completar. Ayer recibía yo precisamente los bocetos de una medalla conmemorativa que va a salir en unos días. Me ilusionó muchísimo verla, mirarla, me gustaba verla, me gustaba mirarla. Por lo tanto, siempre hay algo que nos sorprende y hay algo que nos ilusiona y hay algo que efectivamente no está completo en nuestra vida. Un coleccionista es un ser vivo, como cualquier otro apasionado, y por otra parte todo el mundo puede ser coleccionista. Y aunque es cierto que la distancia, el tiempo y el dinero pueden ser factores condicionantes, también es cierto que coleccionarse cosas ligeras y que no ocupen espacio y que no cuesten dinero también a veces es importante. Es decir, resumo que un coleccionista es una persona apasionada, ordenada, cuidadosa, con un punto a veces de obsesión no negativo, positivo, constante en el tiempo y a quien le gusta compartir precisamente y disfrutar precisamente de lo que tiene, ¿no? Yo creo que puse un ejemplo concretamente en Perú de coleccionismo y vemos ahí un enterramiento. El ejemplo que puse, y lo podría haber puesto de Argentina, lo puse concretamente de Perú por una razón, porque Walter Alba, que es el señor arqueólogo que está aquí,
además de que le tengo un gran aprecio, un gran respeto, porque es amigo, no hemos coincidido en varios sitios a nivel internacional y en varios eventos, y ven ustedes cómo alrededor de esa tumba, de ese señor o de ese faraón, pues ya ven ustedes que hay un ajuar, y es una colección. Por lo tanto, el hallazgo marca un hito importante en la arqueología del continente americano, el encuentro del señor de Sipán. Se halla intacto de huellas y de saqueos, es un entierro real, es un ataúd de madera, fue enterrado el primero que se encontró en América y que reveló precisamente cómo eran los gobernantes del antiguo, por ejemplo, Perú, o sea, alrededor del 250 años de nuestra era, y ya eran curiosos y recolectores y precisamente eran precisamente de ciertos elementos culturales. Bueno, el segundo ejemplo que quiero ponerles a ustedes es el tan conocido de Tutankamón. O sea, vemos que la vida de Tutankamón, 1342-1325 a.C., fue un faraón del Antiguo Egipto. Ahí tienen ustedes, pertenece a la 18ª dinastía, que gobernó entre 1334 y 1325, que según la cronología del Imperio Nuevo de Egipto, su padre era el faraón Akenatón, y solamente quiero que vean esas fotografías que les pongo. ¿Eso qué es? Un conjunto, un ajuar de elementos para trasladar precisamente al joven faraón a otra vida. ¿Qué quiere decir? Que eso es una colección. Esa es una colección, parte de una colección. Hay mucho más, precisamente en este segundo ejemplo, de coleccionismo. Y por lo tanto, no pensemos que el coleccionismo es algo que nosotros hacemos actualmente, sino que, como vemos, el coleccionismo ya se ha hecho y se ha utilizado o bien para trasladar a esos seres a otra vida, y por eso se coleccionaban esos objetos y se ponían, o para disfrutar precisamente de la belleza de esos enseres. Bueno, el tercer ejemplo que yo quiero ponerles a ustedes es este también muy importante. Me resulta curioso porque hace unos días me nombraban miembro honorífico de la Asociación de Doctores precisamente de una región importante de aquí de Perú. Ahora mismo todos mis compañeros, hace una hora estaban todos estudiando chino para un viaje que se va a hacer el año que viene a China, y he querido poner este ejemplo de China porque los guerreros de terracota, ¿de qué estamos hablando? Del año 221 al año 206. El foso tiene una superficie de más de 200 metros por 50 y hay más de 7.500 guerreros. Ahí tienen ustedes algunos guerreros, algunos de ellos aún por desenterrar. Las figuras son de tamaño natural, miden 1,80 m de altura, están equipados con armaduras, también de terracota. Y ahora pregunto, más de 7.000 figuras, más de 7.500 figuras del año 206 a.C., ¿eso no es una colección? Claro que es una colección importante. Los guerreros de terracota de la dinastía Qin, importantísimo, año 221 a.C. al año 206. Yo creo que cada soldado llevaba armas, arcos, lanzas, y cada soldado es diferente. Por lo tanto, es una perfecta colección precisamente de figuras de terracota y que conforman un museo excepcional e importante con una antigüedad de más de 2.500 años. Importantísimo. Y yo hoy, visto ya estos tres ejemplos, quisiera otra vez plantear el mundo de una manera diferente, ¿no? Y sobre todo a las personas y a ustedes que me están escuchando, ¿no? Yo creo que a través de las asociaciones de coleccionistas, yo creo que se puede pintar y se puede ver el mundo de un color esperanza. Conocemos la canción Pintar el mundo de color esperanza, la podemos recordar, y yo creo que es muy importante, primer reto, que el mundo lo veamos con esperanza. Por lo tanto, cuando yo estoy coleccionando, veo el mundo desde una óptica diferente, de una forma positiva, que me ayuda a ver el mundo. Por lo tanto, pintar el mundo de color esperanza es aprender a reinventarse,
Y el primer reto para el coleccionista es reinventarse. Es decir, tenemos que reinventarnos y tenemos que ser capaces de reinventar precisamente lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, a todas esas personas a las que a través de Javier está llegando mi voz y que a su vez son amantes de pequeñas colecciones, de pequeñas cosas que les gustan, yo les quiero seguir motivando para que el primer reto que tengan sea mirar el mundo reinventándose y mirar el mundo con un color esperanza. ¿Por qué? Porque el mundo lo tenemos que hacer más próspero, más grande, con ciudades diferentes, inteligentes, sostenibles, un gran mundo mucho más habitable. Y por lo tanto hemos de saber mirar como primer reto el mundo de color esperanza. Yo creo que lo explicaba y lo sigo explicando. Ustedes son importantes. Yo creo que el mundo también necesita a los coleccionistas. El mundo necesita a líderes con un profesionalismo y con esa sensibilidad de coleccionar, que no sean indiferentes a los problemas que se viven. He aceptado estar aquí porque a pesar de que soy una persona, pues como ustedes, humilde, que simplemente reflexiona, que investiga, creo que es necesario invitarles y animarles a que contribuyan con sus colecciones, con su conocimiento, con la búsqueda precisamente de esos pequeños detalles, contribuyan a mejorar precisamente el mundo en el que viven. Y que esa colección cultural que ustedes pueden disponer, pequeña, grande, mediana, contribuya efectivamente a enriquecer las identidades culturales de los países. Esos tesoros pequeños o grandes que tienen son parte del legado de la cultura y por eso deben cuidarlos, mimarlos, exponerlos y compartirlos. Yo creo que el mundo se rige, lo he dicho siempre, bajo dos conceptos, el poder y el dinero, pero cada vez estoy más convencido que tenemos que hablar del interés general de los coleccionistas para mejorar el mundo, porque esos valores son los que se desarrollan con nuevas formas de entender nuestra colección. Es decir, cuando estamos transmitiendo que lo que hacemos es importante, que los jóvenes están aprendiendo arte a través de esos sellos, están aprendiendo a través de esa numismática la cultura de su país, el porqué de esos personajes que están ahí, el porqué de esas personas antiguas que están reflejadas en esas monedas o en esos sellos o en esos otros documentos, estamos contribuyendo a transmitir cultura y por lo tanto estamos transmitiendo precisamente a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Lo he dicho también muchas veces, que cambien el mundo como un segundo reto, lideren el mundo no simplemente siendo cajas registradoras, sino poniendo sus ilusiones, no solo para ganar dinero a través de sus colecciones, como si fueran esas cajas registradoras en un presente o en un futuro, sino que pongan sus ilusiones en contribuir a desarrollar la cultura del lugar donde viven, que lideren el mundo a través de esos valores, que la vida puede también ser vivida a través de compartir el conocimiento, la educación, la cultura, la historia, el arte a través de sus colecciones. Y que si ustedes como personas adultas son capaces de transmitir a los jóvenes precisamente esas ilusiones, están contribuyendo a educar a nuestros jóvenes en unos valores que son positivos. Pero a su vez, si son capaces de investigar esa cultura que está detrás de lo que ustedes están haciendo, pues además están siendo investigadores y están compartiendo su conocimiento precisamente para ayudar precisamente a los más jóvenes. Tienen que trabajar juntos, tienen que trabajar unidos. En el mundo del coleccionismo veo que hay mucha división, veo que hay muchas personas que están enfrentadas unas con otras, muchas susceptibilidades. Olvídense de todo eso y vayan pensando un poquito, como decía Gardner, en grande. ¿Por qué? Porque si queremos tener países grandes, necesitaremos personas grandes. Si queremos tener grandes colecciones, tendremos que ser grandes personas. No conozco grandes colecciones que no estén compuestas por grandes personas. Conozco grandes colecciones donde detrás hay grandes personas. Y una mala persona nunca puede ser un buen profesional, lo decía Howard Gardner. Por lo tanto, acostúmbrense ustedes
a ser grandes personas y mejores líderes en un mundo globalizado. Yo soy consciente que estos conceptos que a veces manejo son conceptos muy sencillos de la vida. Todo el mundo a veces entiende cuando explico las cosas. No hace falta ser un catedrático de universidad para que la gente te entienda y sobre todo ser una persona distante o que la gente no te entienda. Por lo tanto, el tercer reto que yo planteo a los coleccionistas hoy es que sean buena gente, que sean líderes y sobre todo que sean buenos profesionales porque son buenas personas. El cuarto reto, yo creo que el cambio en esta emergencia planetaria no solamente la hacen los de abajo para adaptarse, también la tienen que hacer los de arriba. Las distancias a veces son grandes entre los de arriba y los de abajo y yo creo que lo que hace la cultura y lo que hace parte de nuestras colecciones es acercarnos un poco a todos, es acercar esa identidad cultural de los pueblos que son motor del cambio y a su vez acercan desde esa identidad cultural y nos aproximan unos a otros, no nos hacen más diferentes. ¿Qué va? Nos hacen más próximos, más cercanos. Por lo tanto, yo creo que a veces hay gobernantes en todos los países que tienen miedo a sus ciudadanos, a que sus ciudadanos estén preparados, que estén acordes a los tiempos actuales. Yo no me canso de animar muchas veces a mis alumnos a que sigan estudiando. Hoy mis alumnos necesitaban una clase de reforzamiento y ahí me han tenido entre las 4 y 6 de la tarde ayudándoles, porque el objetivo no es cómo eres una persona distante, diferente, no, es cómo haces que tus alumnos aprendan contigo. Y lo mismo un coleccionista, tiene que, cómo hacer que esos jóvenes y que esa sociedad te entienda y entienda lo que haces y que esa sociedad comprenda que lo que estás haciendo es importante. ¿Por qué? Porque estás siendo parte de la cultura y de la tradición precisamente de tu pueblo. Y todo eso es poner el conocimiento al servicio también social y al servicio de los ciudadanos. Yo creo que las asociaciones de filatelia, de numismática y de coleccionismo van a necesitar 3 cosas que son importantes para tener éxito. Yo sé que Tux es un hombre carismático. Javier, ¿por qué? Es un hombre hábil, es un hombre que está motivado, tiene una actitud excelente. Por lo tanto, cuando las asociaciones se componen por personas con habilidades, por personas motivadas y por personas con actitudes, no duden ustedes que van a cumplir sus retos perfectamente. Alcancen retos, pónganse metas y sobre todo con habilidad, con motivación y con actitud. Ese es el cuarto reto que les propongo, porque si queremos mejorar la vida de los países modernos, es necesario invertir en nuevas formas de ver y de mirar la vida con creatividad, con respeto y con inclusividad, es decir, con valores. Yo creo que el liderazgo tiene un rol importante, por lo que cada uno debe asumirla con responsabilidad, con criterio profesional y con rigurosidad, incorporando los procedimientos necesarios y a través de los proyectos. El mundo les necesita. ¿Por qué? Porque el coleccionista aporta una mirada diferente del mundo. Por lo tanto, cuando estamos aportando una mirada diferente del mundo, estamos aportando un cambio en el mundo. El quinto reto que yo quisiera plantearles a ustedes esta tarde es que no tengan miedo. No tengan miedo a tomar decisiones. Tómenlas, porque si saben cómo tomar decisiones, van a acertar. Y por lo tanto, si ustedes están coleccionando y si ustedes están ahí y pueden compartir, no tengan miedo a tomar decisiones. Compartan las decisiones. Lo más difícil es no saber qué decisiones hay que tomar. Pero cuando juntos y en equipo, como una asociación, como un grupo de amigos, son capaces de tomar decisiones, seguro que no se van a equivocar. Aún recuerdo esas experiencias que yo tenía hace 20, 25 años, donde en una plaza, en España, se reunían los coleccionistas para intercambiar sus cosas, para conversar, para cambiar, para vender, para comprar y creaban efectivamente escuela de conocimiento. Pero claro, también he visto cómo desde la humanidad los antiguos intercambiaban su conocimiento en las plazas de los pueblos
Por lo tanto, que los coleccionistas tomen las plazas para poder intercambiar, para poder mejorar, para poder educar a los jóvenes a través del coleccionismo, a mí me parece un reto muy bonito y me parece un reto interesante que muchos jóvenes seguro que se lo van a agradecer. Sigo pensando que tienen que ser ustedes también un motor de cambio, un motor de desarrollo en sus regiones, en su país. Sigo pensando que hay que reconciliarse con el mundo, con el planeta. No puede estar desapareciendo todo lo que nos rodea. Yo creo que el eje de la gestión son las personas, la prosperidad es parte de la vida y creo que tenemos que hacer un desarrollo armónico en las sociedades y en los países donde vivimos. Las personas son lo más importante. Ustedes, su colección es algo que está ahí, pero detrás de una colección hay una persona. Por lo tanto, las personas son importantes. Y también podemos hacer desde nuestro coleccionismo un trabajo de sostenibilidad, de investigación, de prosperidad, de alianzas estratégicas. Por lo tanto, tienen ustedes un reto también de desarrollo sostenible desde el coleccionismo que muchas veces ni se ha planteado, ¿no? Es así. Lo he explicado muchas veces, ya lo ha comentado antes Javier. Yo soy el presidente precisamente de la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo para todo el mundo, con un estatus especial, como lo he dicho, desde el año 2019, en el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Sí que pertenezco a un grupo internacional de Naciones Unidas, que es Global Compact, y sobre todo estoy trabajando en este momento en algunas investigaciones que tienen que ver con un proyecto que se denomina el Bosque de la Vida. Yo creo que una de las cosas que he vivido en esta cuarentena y que me ha hecho sufrir mucho es cómo morían personas porque no tenían oxígeno y morían. Y resulta que grandes zonas de nuestro mundo son zonas que emiten oxígeno al mundo. Y entonces es una contradicción ser una zona que emite al mundo mucho oxígeno y que sin embargo muchas personas se mueren por falta de oxígeno. Algo no funciona bien y algo hay que cambiar a nuestro alrededor para que efectivamente nuestra vida tenga un desarrollo sostenible totalmente diferente y luchen por un mundo, que es lo que les digo, un mundo mejor. Yo le pongo ahí una frase de, ya ven ustedes, de Greta Thunberg, que dice cambiemos el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque la crisis climática es el conflicto más fácil de resolver. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero es el más difícil al que nos hemos enfrentado. Y solo por una razón. ¿Por qué? Porque el cambio que se produce depende de un cambio de la economía y de un cambio de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, la destrucción del ecosistema. ¿Con qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando que están aumentando cánceres en el mundo. ¿Por qué? Por contaminaciones de acuíferos, de aguas subterráneas, concretamente contaminadas, precisamente por materiales pesados. He explicado más de una vez que en febrero, antes de empezar la pandemia, tuvimos que llevar a una niña con cáncer terminal a un hospital, aquí precisamente en Perú. La niña murió una semana después, bien atendida, sin dolores. Yo no me podía permitir que esa niña estuviera ahí en su casa y muriera precisamente totalmente desatendida. ¿Por qué suceden estas cosas? Suceden porque muchas veces las personas nos dan igual, son como si fueran un número y eso no puede ser. La persona es siempre persona. Por lo tanto, ustedes, como coleccionistas, siempre que educan y están con un niño o con un joven, están contribuyendo precisamente a que el mundo sea visto y mirado de una forma diferente. Y probablemente cuando queremos cambiar algunas cosas en 40 o 50 años, ya no podemos. A mí ya el cuerpo no está como estaba hace 10 años. Mi cuerpo ya no está igual. Ya no está, ya no aguanta el ir al campo para hacer de algunas determinadas cosas. ¿Qué quiere decir? Que aprovechemos esa oportunidad que a veces nos da la vida, que nos da esa oportunidad precisamente de cambiar el mundo. Yo creo que las asociaciones de numismática, de filatelia, también contribuyen a cambiar el modelo de desarrollo, porque son parte de un proceso de desarrollo
y son un motor económico también en una zona o en una región, y por lo tanto también contribuyen a ese cambio y a esa mejora. Y comparto con el CEPAL que el mundo ha cambiado y necesita modelos de desarrollo diferente. El séptimo reto que yo planteo, y que es un tema que me gusta siempre plantear, es que respeten precisamente la cultura. A veces hemos coleccionado mal precisamente algunas cosas de culturas autóctonas, de culturas tradicionales, pero el respeto a la cultura, a la identidad, en eso somos muy ricos, y en eso son ustedes también en Argentina tremendamente ricos, en cultura tradicional y en recursos. Por lo tanto, el derecho de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos son también muy importantes y son también muy respetables, y por lo tanto todo lo que emana de ahí, de la cultura precisamente tradicional, como colección, yo creo que es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bueno, el octavo reto que yo quisiera ponerles, que no tiene nada que ver con el coleccionismo, pero que siempre me apetece ponerlo, es que esos niños que ven ahí no piden nada. Lo único que pedían ante ese derrame de petróleo, lo que pedían es agua. Agua. Por lo tanto, sepamos valorar aquellas pequeñas cosas. Ya les he dicho que no seamos envidiosos, sino que alegrémonos de las pequeñas cosas que podemos compartir con otros y sobre todo contribuyan con la organización de eventos y actividades a no degradar más el planeta. Es decir, que ustedes tienen que contribuir como coleccionistas desde sus eventos a hacer una formación de los jóvenes en las escuelas de lo que es coleccionar y de lo que es y cómo hacerlo. Y cuando ustedes están incrementando precisamente esos jóvenes que están con ustedes, están siendo educadores y están siendo transmisores de su cultura. Sobre todo respeten el medio, estamos en un proceso de graves extinciones, y sobre todo respeten el medio natural en el que ustedes viven. Me gusta poner esta frase de Jane Goodall, es que es la indiferencia hacia la naturaleza y la falta de respeto hacia los animales la que causa la pandemia. ¿Y por qué la pongo? Porque si observamos las monedas, muchas son de personajes, pero otras son de flora, de fauna, animales, elementos de la naturaleza. Y por lo tanto, ¿qué estamos transmitiendo? Lo que se ha transmitido desde la antigüedad, los animales. Hoy veía que en las líneas de Nazca han encontrado precisamente un gato que ocupa, un gato de más de 75 metros, tal como son las líneas de Nazca. ¿Qué quiere decir? Los antiguos siempre han ido y se han fijado en los elementos de la naturaleza. Y nosotros en nuestras colecciones hay muchas cosas relacionadas con el mundo ambiental y con el mundo de la naturaleza. Las plagas y las pandemias han sido una fuente tremenda de inestabilidad. Yo creo que es hora de que aprendamos de los errores, sean ustedes sensibles precisamente con lo que dicen, y ya ven ustedes, si están hablando de colecciones y tenemos colecciones de monedas de animales, pues tendremos que ser respetuosos con el medio natural en el que estamos, porque la colección nos lleva a poder respetar, a amar y a sentir esos precisamente animales, seres que están ahí, que son parte de nuestra vida y parte de nuestra cultura. El noveno reto que yo quiero plantearles hoy, y voy a ir avanzando un poquito para que no resultar con ustedes muy pesado, es que estamos en una emergencia planetaria, que hay que liderar un cambio climático sostenible y que desde luego piensen cómo desde una asociación también podemos mejorar el mundo. Ustedes deben planteárselo. Y yo creo que tú tienes que crear un foro con tus amigos de qué hacer y cómo mejorar precisamente lo que hay alrededor para poder mejorar, ¿me entiendes?, el mundo. Mejorar tu ciudad, mejorar tu pueblo, mejorar tu gente, ¿no? Yo creo que eso es un reto que creo que es muy importante, ¿no? Miren ustedes qué fotografía más hermosa. Yo creo que el reto, si esta fotografía la tuviéramos en una moneda, ¿no? En una moneda, ese oso, esos pequeños koalas que han estado en peligro de extinción, ahí lo tuviéramos en una moneda o en un sello, los admiraríamos por su belleza.
y a veces los tenemos ahí en la vida que pasan cerca de nosotros y yo creo que podemos respetar y querer precisamente el medio natural a través también de nuestras colecciones. El 11º reto que yo quisiera plantearles hoy, para ir avanzando ya, es que hay que reinventarse, es que ustedes no pueden quedarse como están, o sea, tienen que reinventarse, tienen que reinventar el valor de su colección, el valor de la transmisión cultural, de la transmisión intelectual y de investigación precisamente de su colección. Yo creo que uno de los problemas que tiene la vida es que no hay suficientes principios y valores, y si los hay no se aplican para buscar el interés general de los pueblos, y yo creo que hemos de buscar valores sociales en época de crisis para mejorar un poquito el mundo. Es cierto que me preguntaba antes, Javier, he visto muchas cosas en el mundo, muchísimas, muchísimas. Recuerdo, como les explicaba, en la guerra de los Balcanes, yo tenía 23, 24 años, en una pequeña sala con unas mujeres musulmanas que habían sido violadas y que habían sido repudiadas, es decir, desechadas, despreciadas por sus maridos. Allí estaban 5 o 6 sentaditas en una sala y hacían con lanas pequeños zapatitos, pequeños zapatos. Yo los hubiera comprado todos, no sé si para coleccionarlos. Luego los regalé, todos los que pude comprar con el poco dinero que llevaba. Pero la verdad que ese afán de querer tenerlos todos, de haberlos querido comprar todos para haber hecho un servicio también educativo, pues a mí me parecía importante. Y sobre todo porque esas personas que no se atrevían ni a levantar la vista para mirarme de vergüenza que tenían, de vergüenza, cuando en realidad los que teníamos que sentirnos avergonzados somos los demás, no ellas. Ellas habían sido violadas por los ejércitos que invadieron aquel territorio. Ellas y nosotros éramos los que tendríamos que habernos sentido avergonzados y ellas, sin embargo, nos miraban, o sea, con miedo, con miedo. Entonces, ¿qué les digo? Que esa sensibilidad que yo creo que tiene el coleccionista, la persona que es sensible y que le gusta, yo hubiera comprado todo aquello que aquellas mujeres hacían. ¿Para qué? Para haberlo regalado, porque era parte de su trabajo, era parte de su vida. Yo creo que podemos sinceramente sobrevivir en el mundo actual y ganar dinero viviendo con otros valores, respetando el medio en el que vivimos. Yo creo que destrozando los medios naturales para que unos especulen y ganen mucho dinero y otros se vayan muriendo de hambre no es la solución al mundo. Yo creo que ustedes como coleccionistas pueden traer ese aire fresco desde sus colecciones. Ya les he dicho, cuando están enseñando sus monedas de personajes o sus billetes o sus medallas o sus sellos, están contribuyendo a que efectivamente se conozca el mundo de una determinada manera, diferente. Sí que creo que si queremos mejorar y terminar de avanzar y de que cambie el mundo, se va a necesitar un liderazgo. Ustedes deben ser líderes. Su asociación, si es una asociación, tiene que ser líder. Tienen que estar organizados. Ya les he dicho, no ser envidiosos. No envidien nunca a nadie, sino compartan y sobre todo tienen que tener conocimiento y el conocimiento es investigación. Por lo tanto, el coleccionista es un hombre de conocimiento, es un investigador y es un hombre que dentro de su organización suma esfuerzos aislados desde un liderazgo. Y yo creo que esas cosas se pueden dar. Bueno, permítanme unos pequeños consejos. O sea, El precio de la inteligencia, ya ven ustedes, es un libro que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo ya no sé si la inteligencia la tenía la calavera o la inteligencia la tiene quien está admirando la calavera. Tantos ejemplos tenemos en la naturaleza que yo creo que es bueno que nos fijemos en ellos. No pierdan la esperanza de soñar. Ahí tienen ustedes el libro de la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Créanme que yo lo tenía en mi casa en España. Créanme que ahora lo tengo digitalizado lo tengo aquí, porque el mundo es de los que no han perdido la capacidad de soñar. Los coleccionistas están siempre soñando, pensando en algo diferente. 2, lo que les he dicho antes, sepan tomar decisiones, no hay vuelta atrás y ustedes son parte de un cambio que se tiene que producir y no pueden perder la oportunidad de hacerlo
No estén esperando a ver qué voy a sacar de todo esto y si no saco nada, es decir, ya no hago nada por los demás. Eso es un auténtico error. ¿Qué me van a dar a mí? ¿A mí qué me van a aportar? No. Son ustedes los que tienen que decir, yo qué aporto a los demás, y verán ustedes cómo la vida cambia. Cuando ustedes dan, la vida les devuelve mucho más, que es lo que decía precisamente antes Javier, ¿no? Comuníquense. O sea, a veces estamos cerca y no hablamos, a veces estamos cerca y no nos comunicamos, a veces pertenecemos a una misma asociación y nos miramos por encima del hombro. Yo creo que eso es un auténtico error. Deben ustedes abrir vías de diálogo y de comunicación entre ustedes. Piensen también que ustedes son pequeños investigadores en el mundo donde están, no simplemente personas que recogen o recogedores de objetos, no, no, son ustedes pequeños investigadores que son capaces también de aportar ese conocimiento y esa cultura a gente que a veces no la tiene. Emprendan negocios diferentes, a la gente le cuesta, es decir, desarrollar proyectos a través de esto. Y yo creo que el coleccionismo también es un motor precisamente de desarrollo económico, es un motor importante, un motor importante. Siéntanse perfectamente motivados, la actitud es lo más importante que tiene una persona, por lo tanto la motivación también. El liderazgo es que hay que buscar a los mejor motivados. Yo estoy aquí porque alguien que estaba motivado dijo, doctor, acompáñanos esta tarde. Y yo dije, feliz de la vida, de poder estar y relacionarme con Argentina. Feliz, feliz. ¿Por qué? Porque efectivamente el liderazgo es buscar a esos que están mejor motivados precisamente para ser capaces de irradiar un compromiso precisamente en el ámbito donde vivimos, ¿no? Eso es. Yo creo que tenemos una excesiva dependencia económica de terceros países, lo expliqué en Perú, lo explico aquí, Argentina también, y por lo tanto, si se quiere tener éxito concretamente en Latinoamérica, no hay más camino que buscar soluciones de desarrollo totalmente distintas. ¿Puede haber soluciones a través de lo que puede ser el coleccionismo? Yo creo que sí. ¿Puede ser un factor de desarrollo económico? Yo creo que también. La conclusión que yo quería dejarles, y ya termino, pues si quieren preguntarme alguna cosa podemos compartir, es esa frase de Don Miguel de Cervantes que dice que la verdad adelgaza y no siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Y dice, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas esas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables y que de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Pues que muchísimas gracias. Les quiero recomendar precisamente ese libro. Creo que a todos le llamó la atención cuando el otro día explicaba que ponía el libro de Virginia Woolf, porque ahí tenemos un faro, y en ese faro de la vida, pues vamos un poco reflejándonos, ¿no? Nos ponemos frente al mar y vemos el nacimiento del sol y su ocaso. Y esto es como la vida misma, ¿no? Nos sentamos y va pasando el tiempo. Y por lo tanto, este libro es una reflexión del paso de la vida y del tiempo, y del tiempo. Y es lo que digo, miren ustedes el paso del tiempo y miren ustedes el tiempo y la vida que va pasando. Y yo creo que hay que aprovecharla. Muchísimas gracias y que gracias por esta invitación a nuestro amigo Javier y a todos los que están ahí precisamente escuchándonos. ¡Wow! Impresionante, la verdad, doctor, es impresionante. Lo disfruté y lo disfrutamos de punta a punta. Algo, no sé, no tengo palabras, me quedo sin palabras para felicitarlo, para decirlo. Las personas que están mirando lo han disfrutado tremendamente. Las conclusiones, siempre ahí Quijote y Sancho con don Cervantes Saavedra tirando
esas hermosas frases y esos consejos que nos dejó ese libro, tremendo libro que al día de hoy no pasa de moda y no pasará nunca. Así como otro libro que adoro y amo, como El Principito. Adoro y amo un libro tan fácil de leer, tan impresionante, como una naranjita chiquita que tiene 200 litros de jugo, algo así. La verdad sí. Que es muy buena. Y a lo largo de la charla, bueno, fui anotando algunas cositas que me fueron llamando la atención cuando dijo que una de las que me dejó fue que la parte que disfrutamos, la colección, la parte de la vida donde más disfrutamos la colección es la parte de cuando somos niños, en nuestra infancia, ¿verdad? Y ahí creo que nosotros, como no tenemos el sentido del valor en metálico, en dinero, creo que somos felices justamente por eso, ¿no? Yo creo que es importante encontrar ese punto en el que ustedes son también educadores. Es decir, uno puede vivir de algo, pero también puede educar, y yo creo que eso es posible, ¿no? Y ustedes, si es una asociación y están ahí, pues cuantos más son, más van a irradiar precisamente esa cultura, ¿no? Yo creo que es importante. Le dejo algunas cosas que va diciendo la gente. Excelente, excelente, una excelencia. Muy motivador, una conferencia muy atinada, sin palabras, sencillamente excelente. Hay gente que después va a querer contactarse con usted. Gracias por la charla, muy buena la charla. Lo digo porque la verdad que la disfruté la otra vez y esta vez me preparé más para disfrutarla, porque la otra vez fue como una cosa que no sabía que me iba a encontrar, y bueno, justamente algunas cositas más que decía, por ejemplo, que al coleccionista siempre nos sorprende algo, y lo lindo de dejar la envidia, ¿no? Lo del coleccionista, que generalmente se ve que es esa envidia de quién tiene más, quién tiene menos, cuál la tiene, y que dejando de lado esa envidia y uniéndonos podemos formar una gran colección que no solo nos sirva para nosotros, sino que sirva de legado para la humanidad, ¿verdad? Eso es, estoy completamente convencido. Bueno, quisiera que les dieras a todos las gracias, a todos los que me han escuchado. Eso para empezar, ¿no? Yo no hago más que compartir algunas cosas de ese conocimiento y por lo tanto pues agradecido, ¿no? Porque es una oportunidad que me da la vida de poder compartir contigo. Con respecto a lo que comentamos, es verdad, a veces hay mucha envidia. La envidia es la que hace paralizar ciertos proyectos y yo creo que ustedes deben sentarse, a veces pensar y decir qué hacemos para que nuestros hijos, nuestros nietos y los jóvenes tengan un punto de referencia en nosotros. No para que se escapen de nosotros, sino para que estén con nosotros y que estando con nosotros sientan con nosotros lo que nosotros sentimos. Eso es importante. Otras cositas había grabado: coleccionar es impartir cultura, y mostrar también respeto por cultura. Yo creo que acá la palabra en grande que hay que hacer es el respeto, ¿no? Respeto es la palabra que hay que elevarla y decir, hasta aquí llega mi parte, y desde aquí empieza tu parte, y yo respeto lo que vos pensás, y cada uno obrar con el respeto a eso, y ahí vamos a respetar a los animales, a la cultura, al que piensa distinto, al otro que no es el enemigo, sino que es solamente otra persona, nada más. Entonces me quedó también eso de usted, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque yo he visto tantas divisiones en el mundo, o sea, y empezar una guerra por ideas,
Pero es tan importante buscar los elementos coincidentes, es decir, ¿qué me une a tal persona? ¿Qué hay de parecido en el que yo pueda unir mis fuerzas a él para ser más grandes y más fuertes? No para ser más distintos o más distantes, no, para ser más próximos. Y cuando se es más próximos somos más fuertes, somos más grandes. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, 1 es 1, pero 5 ya es, y 25 somos más. Por lo tanto, podemos unir esfuerzos para sacar nuestros proyectos adelante. Después, doctor, compartió una historia, la historia, yo le quiero compartir una, la historia de las niñas y de la parte que usted compró, lo que ellos hacían, tan feo, ¿no? Yo le voy a compartir una historia de mi país, que me tocó vivir. En Argentina nos dicen el granero del mundo, y hay pobreza, ¿vio? Qué feo, ¿no? Y la verdad que esta, eh, ¿cómo es? Esta historia me pasó de un día de que compraba algodón eh, a los pequeños, a los niños, eso que va a la familia que tenían niños que iban y levantaban algodón de la ruta, de lo que caía, el algodón que caía. Entonces comprábamos nosotros en las bolsitas, le comprábamos y lo llevamos. Y un día una señora me ofrece tortilla. Tortilla, no sé si se ubica, una torta pastilla, se sabe decir. Y me dice, me ofrece mate, el mate que tomo todos los días, y me ofrece la tortilla. Y me dice que la tortilla, capaz que no me guste mucho, dice, porque no tiene sal. Entonces yo, haciéndole una broma, le digo, no pudo comprar sal. Y no, dice, lo que pasa es que yo no le pongo sal, porque si no la tortilla es rica. Y mi hijo me come más de la cuenta de lo que yo le puedo dar. O sea, es algo que una madre deje de ponerle sal a una tortilla porque no tiene más para darle. La verdad que es ¿a qué ha llegado el ser humano a veces, no? Yo, Javier, me siento muy contento y además me siento emocionado de poder contigo compartir estas cosas, porque acepté inmediatamente que te pusiste en contacto conmigo. Me dijeron quién eras, me dijeron, oye, quiere ponerse en contacto contigo, feliz de la vida. Sabía de tu sensibilidad, sé cómo eres como persona, y cuando organizas este evento y lo transmites, y ahora pues la gente está diciendo lo que dicen, no lo dicen por lo que yo digo, sino por lo que tú has hecho, que ha sido invitarme a poder compartir contigo. Y yo creo que eso es lo grande. Lo grande no es esos que hemos tenido esa oportunidad de poder estar en algunos sitios, ¿no? Sino esos otros que estáis ahí de una forma, ¿me entiendes?, más sencilla y más callada. Y yo creo que esa es la vida, ¿no? Por eso yo creo que el agradecido soy yo. Sí. Bueno, a ver, bueno, obviamente que para volver a escucharla la van a poder disfrutar en YouTube. Los libros que yo les digo que los busquen todo el tiempito de leerlo, de buscarlo. Es muy lindo, muy motivador. Usted me instó a un foro y vamos a ver qué puede ser. Obviamente, siempre voy a seguir ese tipo de consejos. Y el faro habla de la vida y la muerte, ¿no? Sí, Virginia la Woolf. salida y la puesta del sol, sí. Exactamente. Y yo quiero, de última, dejarle una pregunta, una pregunta curiosa, no, nada más, por nadie, sí. Creo que no tenemos pero quisiera saber, morimos, ¿qué pasa después?
Pues creo que me has hecho una pregunta tan difícil, ¿verdad?, de explicar, que el que es creyente y tiene fe, pues va a pensar que hay una vida después de la muerte y por lo tanto su vida tiene sentido. Pero fíjate tú, aquel que no crea y que esté amargado en esta vida, se va a morir amargado y no va a tener ni siquiera una esperanza. Por lo tanto, yo lo único que creo es que albergar esperanza para luchar en esta vida con una sonrisa, creo que es lo más grande. Y creo que difícilmente podremos irnos al otro lado con una sonrisa si en esta vida no la tenemos. Por lo tanto, pongamos una vida, una sonrisa, y pintemos de verde con una sonrisa en el corazón. Y eso creo que será lo que probablemente nos podamos encontrar si hay algo detrás, que al menos será optimismo y esa sonrisa. Y si alguna vez pues la vida nos depara podernos encontrar con aquellos a los que quisimos, con los que sentimos y con los que vivimos en un futuro, pues seremos grandes, seremos dichosos. Y si no es así, habremos vivido conforme a nuestros valores, igual de dichosos que como estamos. Y morir con una sonrisa. Y morir con una sonrisa. Bueno, sin dolor en la espalda. ajá, O con dolor en la espalda, pero con una sonrisa. con una sonrisa. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco. Me voy a dar a la tarea de que no sea la última vez que lo tenga. Me voy a dar a la tarea de poder tenerlo nuevamente. Lo voy a joder, lo voy a molestar. Me tienes ahí en el WhatsApp, y sabes que te lo dije la otra vez. Te vi con una vibración tan buena y tan noble que me tienes ahí, me considero tu amigo aunque no te conozca, en la distancia. La amistad no tiene que ser algo que has vivido con alguien durante tanto tiempo, sino algo que cuando le miras a alguien, aunque sea en los ojos de la virtualidad, le puedes mirar parte del corazón. Muchísimas gracias, muy lindas palabras. Bueno, le agradezco a todos. Lo dejo que se despida. Y bueno, yo poco más voy a decir, que gracias por haberme invitado, es lo que he dicho, gracias por haberme invitado, gracias por esas bonitas palabras de toda la gente de allí de Argentina, me emocionan y sobre todo hacen que cuando despierto siga sonriéndole un poquito a la vida y luchando por tratar de hacer algo diariamente diferente, por mejorar al menos lo que tengo cerca. Sé que no voy a cambiar el mundo, pero al menos probablemente podremos mejorar algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias por todo. Le digo muchas gracias a la gente por estar del otro lado. Lo vamos a volver a tener. Y bueno, no queda más que terminar el Zoom. La verdad, me encantó. Hoy en Argentina celebramos el Día de la Madre, o sea, mañana es el Día de la Madre. Así que quienes tengan, mandarle un saludo a todas las madres también. Espero que les haya gustado a la gente una forma diferente de mirar el mundo y bueno, de acercar algo del coleccionismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Envíame, por favor, el listado con nombre y 2 apellidos de las personas que han estado contigo para poder que se certifique a las personas que han podido asistir a esta conferencia. Perfecto, así le vamos a decir a la gente que me mande ahí por Messenger, que me mande a mí sus nombres para que le podamos acercar al doctor y luego acercar. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le doy un aplauso. La verdad que me voy recontra satisfecho. Y bueno, me da pena apretar el botón de finalizar, pero
lo tengo que hacer. Y Muchas lo dejo y gracias. toda la gente de aquí le va a mandar oraciones para que se cure de su ciática. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, de corazón. Gracias. De corazón, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.